para presentar sus reservas. Diputado Cayetano García, restan por desahogar 6 reservas suscritas por usted en relación al articulado del proyecto de decreto. Concluyendo su intervención y una vez que se haya desahogado la del diputado Javier Hidalgo, en su caso, habremos concluido con la etapa de presentación de reservas correspondiente al articulado del decreto. Con su intervención, al concluir, daremos paso a la revisión de las reservas relacionadas con los anexos y adiciones que se han presentado al propio proyecto del decreto. En consecuencia, le solicito respetuosamente que tome la determinación o bien de abordar en esta sus 6 reservas o bien elegir para presentar en tribuna alguna de ellas y las demás poderlas inscribir íntegras en el diario de los debates. Esto con la finalidad de que continúe el debate fluyendo como lo requerimos. Sí, Presidenta, qué bueno que me hace esa precisión porque luego entonces le voy a pedir que me permita nada más un minuto para ir por otro documento que me hace falta, toda vez de que solo presentaría en esta ocasión un artículo, la reserva del artículo 24, pero me está usted requiriendo que presente todos, cuando mi derecho de presentar a juicio de un servidor me lo concede el artículo 111 del reglamento de la Cámara de Diputados. Quisiera que me precisara esa situación y entonces definir en qué términos procedo a presentar esta o las demás reservas que quedan pendientes. A ver, diputado Cayetano García, de acuerdo a los registros de servicios parlamentarios, me indican que falta de presentar de su parte reservas relacionadas con el artículo 30, con el artículo 31, el artículo 32, el artículo 36, el artículo 37 y el artículo 38. Es decir, faltan 6 reservas de usted correspondientes al articulado del decreto. Las 2 correspondientes al artículo 33 y 34 han sido retiradas en su nombre y por la diputada Ximei Olvera. Mi pregunta, vuelvo nuevamente a hacerla, si usted decide presentarlas en una sola, porque ya es lo último que nos queda de ese apartado. Después, si usted presentó alguna reserva para anexos, tendrá en su momento el uso de la palabra, pero estamos cerrando el articulado. O si usted desea hacer alusión a las 6, disponiendo de los 5 minutos, ¿verdad?, o prefiere que se inscriban íntegras en el diario de los debates, disponiendo también de los 5 minutos. Solo hago la precisión de que debe de haber un error, porque estoy hablando del artículo 24, del 24 al 30 son 6, no ha sido retirada ninguna. Del 30, 31 y 32 están pendientes, se retiraron 33, 34, el 35 no lo reservé y aún me quedarían 36, 37 y 38. Haga esa precisión, Presidenta, yo con mucho gusto voy a acceder a su petición, pero que se haga la precisión para que no quede sin incluirse ninguna de las reservas que se hayan presentado y cuidar el proceso legislativo.
Diputado Cayetano García, con mucho gusto hace la revisión correspondiente a servicios parlamentarios para que ninguna de sus reservas queden sin ser incluidas en el diario de los debates con la correspondiente autoría. En este momento le solicito que para agilizar las intervenciones permita responder a la pregunta que le hice. Si desea usted presentar las 6 reservas o desea que parte de ellas sean inscritas en el diario de los debates y usted utilice sus 5 minutos para presentar la que usted considere mejor. En el supuesto sin conceder de que fuesen solo 6, gozaría de 8 minutos para la exposición y entonces me allano a esta decisión de presentarlas de manera conjunta todas las reservas que restan. Muy bien, diputado, aun cuando el criterio de la mesa ha sido que cuando se trata de 6 reservas corresponde a una intervención de 6 minutos, en este caso, dado la duda, dispone usted de los 8 minutos para desahogarlas. Muchas gracias, presidenta. Diputadas y diputados, aquí se actúa de forma parcial. Se favorece al PRIAN. Se me negó una evidente alusión. Desde aquí les digo a quienes refieren a mi forma de conducirme como a la cayetana, que yo respeto mucho a sus padres, a sus abuelos, a sus ancestros. Creo que ningún apellido de un mexicano o mexicana bien nacido merece ese tipo de adjetivos. Cuando decimos en Morena que no vamos a perder el impulso y mantener la mística, nos referimos a que lo que hemos venido haciendo bien, no vamos a dejar de hacerlo. Quisiera terminar pronto esta remembranza de perlas legislativas del PRIAN, pero son muchas, se pasaron. Fue robo en despoblado y lo peor de todo, dejaron constancia. Miren, voy con la 14 y ya por el tiempo que me están acotando, no sé si vaya a terminar, pero ahí les van. El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de haber tomado posesión de la presidencia, Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PRI, PAN y PRD el llamado Pacto por México, en el cual se acordó profundizar en las privatizaciones del sector energético, la educación, la seguridad social y las comunicaciones, así como reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias, todo en beneficio de la clase dominante del país y de los intereses extranjeros. Poco antes, el 30 de noviembre de 2012, diputadas, diputados y senadores del PRI y del PAN aprobaron la reforma laboral que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir la subcontratación, el pago por horas y sin prestaciones. Miren qué casualidad, hoy el presidente presenta una iniciativa para abolir todo esto que mal hicieron los prianistas. 15. El 13 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada reforma educativa, que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. La mayoría de senadores votó a favor de la modificación constitucional el 20 de diciembre de 2012. A partir de ese momento comenzó una campaña de desprestigio, criminalización y persecución sin precedentes en la historia contra el magisterio. 16. El 18 de diciembre de 2012, el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones realizadas a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105. Estas modificaciones garantizan los derechos de las empresas, pero no los de la ciudadanía, y permiten la censura previa y violan el derecho a la privacidad. Además, los legisladores de ese entonces dejaron fuera a las radios comunitarias indígenas
indígenas y los derechos de las audiencias. La Ley de Telecomunicaciones creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular el sector, al sector. Sin embargo, este acabó favoreciendo a los agentes económicos preponderantes que han fortalecido su presencia en el mercado. 17. En octubre de 2017, el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que fueron considerados un retroceso democrático. Se nulificó el derecho de las audiencias, pues se eliminó la facultad de la Secretaría de Gobernación de supervisar los contenidos y velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales. En los hechos, se dejó sin sanción el incumplimiento del respeto a los derechos de las audiencias infantiles y la diversidad, y se omitió la obligación de observar un lenguaje no sexista y de no promover la violencia. 18. El 17 de octubre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios fiscales para las grandes empresas y los bancos. La reforma aprobada por el Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013 fue modificada por la Presidencia mediante 2 decretos del 26 de diciembre de 2013. En ellos se estableció que el Ejecutivo tenía facultades para ejercer en la práctica un poder determinante en la definición de la política tributaria. El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en la Cámara de Diputados de 2014, lo habilita para condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios y conceder subsidios o estímulos fiscales. 19. No conformes con el avance de las privatizaciones de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre de 2013, los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar el 20% del potencial petrolero del país a empresas particulares, nacionales y extranjeras y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad. No, pues con lo que está saliendo ahora precisamente de los sobornos se pasaron. Me quedan 2 minutos, Presidenta. Para concluir esta larga cadena de fechorías legislativas que llevaron a cabo la derecha conservadora. Muchos dicen que ¿qué le diremos a quienes votaron por nosotros? Pues que estamos legislando a favor del pueblo como nunca, porque caso contrario, ustedes, ¿qué les van a explicar? Nada. A ver, ¿el pueblo les autorizó que aprobaran el FOBAPROA? No. ¿Que aplicaran gasolinazos? No. ¿Que hicieran una reforma energética para privatizar nuestros recursos naturales? No. ¿El pueblo les autorizó perseguir a sus maestros? Tampoco. ¿Le preguntaron al pueblo conceder a través de los contratos de utilidad compartida las ganancias del petróleo con empresas extranjeras? Pues no. Así que no nos van a poner en el mínimo contratiempo y les vamos a revirar. Que no se use la tribuna para atacar al presidente. Permítame un momento, diputado. Claro que sí, Presidenta. García. Adelante. ¿Con qué objeto, diputado Porras? Diputado Porras, solamente hacerle esta precisión. En este momento el diputado Cayetano García está presentando sus reservas. No hemos todavía sometido al Pleno para ver si las admite a discusión. Si se da el caso de que entren a discusión, con mucho gusto le doy la palabra para hacer la pregunta. Pero en este momento, presentando las reservas, no es posible. Siga, por favor, diputado Cayetano García. Para concluir, Presidenta, ojalá y no vuelva a existir otro tuit así. Con eso empecé. ¡Ay, nanita! Ya va a legislar el Congreso, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando recorría el país y aquí se estaba legislando en contra del pueblo de México. Retirando mi reserva, diputada presidenta, termino diciendo que mi apellido y origen es indígena y como dijo
el ilustre guerrerense Ignacio Manuel Altamirano, en Indio ser, mi vanidad se funda. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Cayetano García, por favor, formalice el retiro de su reserva en la tribuna. Ratifico lo dicho, retirando mi reserva, termino diciendo, eso implica que queda retirada la presente y las subsecuentes. Es cuanto. Gracias, diputado. En consecuencia, no hay materia de consulta.